El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias, queridos oyentes, por sintonizar nuestro programa de estudio bíblico. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3 y vamos a proseguir a partir de versículo 16. Pero antes, como acostumbramos a hacer y ustedes saben, vamos a analizar otra palabra del vocabulario bíblico. Esta palabra requerirá un análisis un poquito más amplio porque es la palabra juicio. Tiene un sentido forense y significa emitir una opinión o decisión de un grupo de hombres. El uso primario se relaciona con los juicios de Dios. En la Biblia, quiero decirles que se mencionan por lo menos 7 juicios. En primer lugar, el juicio sobre el pecado en la cruz. En la persona de Cristo, nuestro sustituto divino, la culpa del pecador ha sido total y completamente juzgada por Dios en la muerte sacrificial de su Hijo, el Señor Jesús en la cruz. Por eso, de esa manera, para la persona que ha confiado en Cristo, Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y además leemos en Juan 5.24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de manera similar leemos en 1 de Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, el juicio de la cruz es un juicio que ya sucedió. Fue el juicio sobre el pecado. Cuando Cristo murió, Él pagó por completo por todos los pecados de la raza humana. En otras palabras, la obra de Cristo en la cruz no está limitada a aquellos que Dios sabía que aceptarían a Cristo, sino que Cristo murió por todos los hombres. Lo leemos allí clarito en 1 Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice. Y 2 Pedro 3.9 dice, el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en 1 de Juan 2.2 leemos, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es una bendita verdad saber que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados. Ninguno de nosotros en esta generación había nacido aún cuando Cristo murió en la cruz. Él murió por todos nuestros pecados, los pecados que hemos cometido y aún los pecados que no hemos cometido y los que cometeremos en el futuro. Jesús lo pagó todo. Yo le debo todo a Él. El pecado me había dejado una marca que Él limpió dejándome blanco como nieve. Ahora, ese es el primer gran juicio de la Biblia, el juicio por el pecado en la cruz en la persona del Señor Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, y leemos en Hebreos 9.26, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No creo que exista una verdad más gloriosa que esta, la verdad de la obra completa de Cristo sobre la cruz. Cuando Él clamó, consumado es, simplemente estaba diciendo que el propósito por el cual Él había venido al mundo había sido logrado. Él vino para morir por los pecados de muchos y lo cumplió. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y damos gracias a Dios por la muerte sacrificial y sustitutoria de Cristo en la cruz. Muy bien, en otra oportunidad vamos a continuar con estos juicios en la Biblia, pero por hoy es suficiente. Antes de continuar nuestro estudio en Filipenses, vamos a orar. Padre amado y misericordioso, nos detenemos para agradecerte por la obra completa de nuestro Señor Jesús,
Te agradecemos porque Él llevó en su cuerpo nuestros pecados en el madero, y en aquella muerte en la cruz, Él murió nuestra muerte. Él pagó nuestro castigo. Él cargó sobre sí el pecado de todo el mundo. Descansamos en la obra de Cristo porque ahora no hay juicio para aquellos que están en Él. Te agradecemos porque estamos en Cristo y esto garantiza nuestra seguridad y descansamos en eso. Ahora, Padre, vamos a introducirnos en Filipenses. Ministra la verdad escrita en esta epístola en nuestros corazones hoy y que todos los que escuchan en la radio reciban la bendición de tu palabra. Ancianos, jóvenes, familias, amas de casas. Te pedimos esto, Señor, agradecidos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Por favor, tomen sus Biblias y ábranlas en Filipenses capítulo 3. Quiero leer un par de versículos comenzando con el versículo 16. Dice Pablo: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En la lectura de estos versículos yo enfaticé la palabra andan. ¿Se ha dado cuenta que la forma en que una persona camina algunas veces revela el carácter de esa persona? Un andar orgulloso, por ejemplo. Ese hombre camina con su cabeza levantada, erguido. O un cobarde, por ejemplo, camina con una actitud fanfarrona y presumida. Un héroe caminará bien derecho. Un hombre que está cazando con un arma en el campo caminará un poco inclinado, agachadito. Bien, no siempre ese es el caso, pero a menudo la forma en que camina una persona es bastante reveladora. En Filipenses, Pablo está escribiendo respecto al andar del creyente. Él utiliza la palabra andar frecuentemente. El conocimiento que Pablo tenía y el progreso que había hecho eran el resultado de andar por la senda real de la verdad divinamente revelada. La palabra andar aquí significa manera de vivir, comportamiento. Y él hace un llamado a su propia alma y exhorta a sus hermanos en Cristo a caminar por la misma regla. En otras palabras, la obligación presente de cada cristiano es obedecer la luz que Dios le ha dado. Como creyentes en Cristo debemos tener una sola mente, un mismo sentir, en ser consecuentes con la luz que hemos recibido. Y Pablo está exhortando a todos aquellos que, junto con él, prosiguen hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a continuar en la carrera, a vivir con unidad las grandes verdades que habían sido aprendidas. Cuando dos o más personas caminan al mismo ritmo, podemos decir que van juntos. Ahora, ellos no se dan órdenes unos a otros. Los soldados que marchan no reciben órdenes del que está al lado, al frente o detrás. Reciben órdenes de una sola voz, del comandante, el hombre que está a cargo de ese ejército. Cuando dice alto, todos se detienen. Cuando dice marchen, todos comienzan a marchar. Por lo tanto, el andar aquí no es para ser juzgado por los demás. Es decir, el comportamiento de un cristiano no debe ser juzgado por los otros. No, todos recibimos órdenes de la palabra de Dios, del Cristo viviente, quien es la cabeza de su iglesia. Mi propio corazón se ha ejercitado con las personas a quienes he sido llamado a ministrar. Como pastor he tenido un gran peso por ellos. Ninguno de nosotros ha llegado todavía, ni el pastor ni las ovejas. Yo, como predicador en esta radio, y ustedes, mis queridos oyentes, no hemos llegado todavía al estado de perfección. Hay mucho para progresar, mucho terreno para andar, y no importa cuán lejos hayamos llegado liderados por Dios, debemos mantener el mismo paso. Si hubo algún progreso, igual tenemos que avanzar. Cualquier cosa que pudiera interferir en nuestra carrera, debemos sacarla. Si en esto podemos estar de acuerdo, la palabra de Dios nos unirá y mantendrá unidos. Pero recuerde, debemos tener el mismo premio de acuerdo a nuestro propósito. Si tenemos ambiciones egoístas, si estamos viviendo para agradarnos y satisfacernos a nosotros mismos, para gratificar la carne, entonces vamos a ser extraños unos con otros.
Si nuestras diferencias son grandes, entonces se quebrará nuestra comunión. Debemos recibir las órdenes del cuartel general. Cierta vez leí la historia de un hombre llamado Anderson, quien pudo llegar a comprender algo que no había podido comprender por muchos años. Un amigo le estaba compartiendo respecto a algunas cosas de su pasado, pero Anderson también estaba interesado en escuchar algo de su presente, porque durante la conversación había mencionado que estaba involucrado en una traducción literaria importante. Él poseía algunas hectáreas de tierra en una ciudad de Inglaterra, pero otros estaban reclamando su derecho a esa misma tierra. Aparentemente la tierra tenía riqueza en minerales, y el hombre dijo: si solo pudiera demostrar mi derecho sobre esa tierra, eso significaría muchísimo dinero para mí. Entonces compartió que por meses había estado leyendo documentos antiguos escritos en latín y que eran muy difíciles de traducir. Por lo tanto, día tras día y noche tras noche, él había estado trabajando tratando de descifrar los documentos. Ningún sacrificio ni esfuerzo era demasiado grande. ¿Sabe por qué? Porque había un premio muy valioso en vista. Aquella propiedad valía mucho dinero. Y si él podía llegar a traducir esos documentos y probar que era el único dueño de la propiedad, sería lo más importante para él. Ahora, queridos amigos, nosotros tenemos un premio a la vista. ¿Cuál es ese premio? La semejanza con Cristo, la perfección en nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas deben progresar en santidad y la recompensa está esperando por nosotros. No debemos atrevernos a pensar ni por un momento que ya hemos logrado en esta vida todo lo que Dios tiene para nosotros. No debemos ser como los laodicenses, cristianos que se vanagloriaban diciendo que no necesitaban nada. Lo leemos en Apocalipsis 3:17. Esa es una terrible actitud para un cristiano. Yo no sé respecto a usted, amado, pero yo tengo necesidades. Esto no quiere decir que yo me esté lamentando para aprovechar la situación y pedir alguna cosa a alguien. No, lo que yo necesito es la guía divina. Necesito profundizar la palabra de Dios. Necesito un sentido de dirección en mi vida. Que mi vida esté ordenada por el Señor. Necesitamos captar la sencillez de este pasaje en Filipenses. Pablo dice: sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y esto nos traerá ricas ganancias. Tengamos cuidado de dejarnos absorber por los asuntos mundanos, por las cosas secundarias que nos pueden hacer perder la velocidad en la carrera de la vida y aún peor, pueden hacernos detener. Creo que hay muchos cristianos hoy que no están progresando en su vida cristiana. Disminuyeron la velocidad en su carrera para tomar algo de este mundo, algo que no valía la pena lograr. Dígame, querido oyente, ¿qué hay en este mundo que valga la pena? ¿Lo que usted anhela está en este mundo? Si yo conozco mi corazón, entonces yo no quiero nada excepto la voluntad de Dios. Y creo que este debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Lo digo nuevamente, creo que muchos cristianos han actuado neciamente, saliéndose del camino para hacer dinero o involucrarse en cosas de esta vida, en asuntos de sexo ilícito o placeres u otras cosas. No importa lo que sea. No debemos permitir que nada nos saque del camino. Debemos andar en la manera correcta. Ahora bien, en el versículo 17 Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. John Newton dijo cierta vez: tengo que confesar con tristeza que no soy lo que debería ser. Estoy muy lejos de lo que a mí me gustaría ser. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque quiero testificar que yo soy muy, pero muy diferente a lo que era antes. Bien, este testimonio no es inconsistente con la humildad cristiana genuina. Es una observación, una autoevaluación de la debilidad humana y al mismo tiempo resalta la bendita gracia de Dios. Amados, no está mal que un hijo de Dios autoevalúe su progreso en la experiencia cristiana. Cada hombre, aunque no se dé cuenta, es un ejemplo para otros que siguen. Como cristianos necesitamos saber exactamente qué clase de ejemplo estamos dejando a otros.
Y recuerde, estamos dejando un modelo para otros, estemos o no conscientes de eso. Y otros nos están siguiendo aunque no sean conscientes de esta nuestra influencia, y tampoco nosotros respecto a aquellos que nos observan. Pero Pablo era consciente del hecho de que él era una influencia en la vida de otros, tanto que solicitó una observación cuidadosa de los cristianos que eran jóvenes en la fe. Él les dijo a los corintios: os ruego que me imitéis. 1 Corintios 4:16. De inmediato vemos la relación con los versículos 15 y 16 de Filipenses capítulo 3. Por medio del evangelio que Pablo les había predicado, se había establecido entre ellos una relación espiritual, y sabiendo que ellos serían influenciados por algún otro, él les surgió para que le imitaran. Un hijo puede tener muchos maestros o tutores, pero no tendrá la posibilidad que solo un hijo del Padre puede tener. Y Pablo esperaba que los cristianos jóvenes en Corinto siguiesen su ejemplo, así como un padre puede esperar que haga su propio hijo. Pero para que no haya lugar para el orgullo en su propio corazón, él agregó: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo leemos en 1 Corintios 11:1. En otras palabras, si ustedes me ven a mí haciendo algo o comportándome de una manera que es contraria a lo que la palabra de Dios enseña y que no exalta al Señor Jesucristo, entonces no me sigan. Pero sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En realidad, Pablo no estaba poniendo en alto su propio ejemplo, sino que estaba pidiendo a los corintios que sean imitadores solo en aquello en que él imitaba al Señor Jesucristo. Pablo no estaba haciendo propaganda de sí mismo, ni se estaba poniendo a él mismo como un ejemplo, sino que estaba poniendo en alto a Cristo. El Señor Jesús es el principal modelo y ellos debían seguir al Señor. Para hablar como Pablo hablaba, el cristiano debe vivir muy cerca del Señor. Es como si él estuviera diciendo: ahora quiero que sus vidas sean un buen testimonio del Señor. Y ellos estuvieran respondiendo: pero nosotros no sabemos qué hacer para lograr eso. Y en ese punto Pablo les ruega que lo imitasen a él en la vida, que le imitasen en sus enseñanzas, así como él imitaba a Cristo. Bueno, creo que esto tiene sentido, ¿verdad? Conozco a muchos jóvenes que vienen a Cristo y dicen: bien, ¿y ahora qué? Bueno, ustedes acaban de observarme y deben imitar mi vida. Pero nosotros debemos ser cuidadosos en no conducir a las personas a nosotros mismos, sino llevarlos a la palabra de Dios. Nuestras vidas deben ser consistentes con la palabra de Dios, para que la gente joven en la fe, los nuevos convertidos, puedan mirarnos y tener un buen ejemplo de lo que debe ser un cristiano. Y aquí está un desafío para aquellos de nosotros que somos padres. Aquí hay un desafío para ustedes que son pastores, maestros de escuela dominical, consejeros de jóvenes, directores de coro, o lo que sea. Los niños y los jóvenes en nuestros hogares, en nuestras iglesias locales, en nuestras escuelas, consciente o inconscientemente, siguen el ejemplo que nosotros dejamos. Con nuestras vidas mostramos la marcha y la forma del modelo. Mostramos el molde y mostramos el modelo a otros. Por lo tanto, ellos llegarán a ser imitadores de nosotros, así como los tesalonicenses imitaron a Pablo, y lo leemos en 1 Tesalonicenses 1:6. Pablo testificó que ellos eran imitadores de él. ¿Cuán importante es entonces que seamos capaces de decir: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes? La palabra que Pablo utiliza aquí en Filipenses 3:17, la palabra ejemplo, viene del griego y en su uso primario se refería a una impresión, a una marca hecha por un golpe. Era la impresión o la marca hecha por un sello o una moneda. Es la palabra que usó Tomás respecto a nuestro Señor cuando dijo: si no viere en sus manos la señal o la marca de los clavos y metiere mi dedo en el lugar, o sea, la marca de los clavos, no creeré. Para Tomás, las marcas de la crucifixión de nuestro Señor era todo lo que él quería ver. Y todas las demás impresiones o marcas eran falsas para él.
Ahora, a menos que seamos imitadores de Cristo, dejamos impresiones falsas en otros, impresiones falsas de lo que realmente es un cristiano y de lo que realmente es el cristianismo. En Gálatas 6:17 Pablo dice: «De aquí en adelante nadie me acuse molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Y cuando otros miraban a Pablo podían ver con claridad esas marcas. Él llevaba demasiadas cicatrices en su cuerpo. Su lealtad a Cristo era incuestionable. Y como esas eran las marcas del Señor Jesús, Pablo podía decir: «Hermanos, sed imitadores de mí». Cualquier cristiano que se avergüence de sufrir por la causa de Cristo es un ejemplo pobre y ciertamente no vale la pena seguirlo. Ahora, Pablo no estaba solo como un ejemplo excelente a seguir, porque luego él dice: «Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo». Creo que él estaba allí incluyendo a Timoteo, Epafrodito, posiblemente a Silas y aún a otros que los creyentes conocían en la iglesia de Filipos. Sin duda que había algunos modelos que debían evitarse, pero había otros que compartían la semejanza con Cristo y cuya conducta cristiana era recomendable. Ese era el modelo a seguir, el propio ejemplo de Pablo que ellos debían imitar, y está allí en los versículos 7 al 14. Tal luz debe ser imitada por otros y por todos nosotros. Ahora, cerrando esta porción de nuestro estudio en Filipenses, otro ejemplo viene a mi mente, y vale la pena mencionarlo. Está allá en 1 de Timoteo 1, 15 y 16. Pablo dice: «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna». Como vemos, Pablo se consideraba a él mismo como el receptor de la misericordia de Dios, para poder ser un ejemplo. Así, toda su vida después de su conversión estuvo dedicada a presentar ante otros un modelo de lo que debe ser un cristiano. Dios salvó a Pablo para que pudiera mostrar por el ejemplo de su conversión lo que Jesucristo había hecho por él. Ahora déjeme decirle que él puede y podrá hacer lo mismo por otros. ¿Acaso no era este el objetivo especial que nuestro Señor tenía cuando extendió su misericordia a usted y a mí? Yo creo que Él nos ha salvado para que seamos ejemplo a todos los futuros creyentes. ¿Estamos siendo ejemplos de aquellos que han sido lavados por su gracia? Espero que sí. Y si no es así, queridos amigos, comencemos a trabajar en eso. Debemos ser buenos ejemplos de lo que debe ser un verdadero cristiano. Este es un llamamiento supremo y santo. Dios quiere ayudarnos a hacer lo mejor de nosotros, llenos del Espíritu, para que en este día alguien vea a Cristo en nosotros. Bueno, nos detenemos en este punto del estudio en Filipenses capítulo 3. Si Dios quiere, nos reencontraremos a la misma hora y en esta misma radio. Repase por favor la lectura de Filipenses capítulo 3 y ya vaya adelantándose hacia la lectura de Filipenses 4. Nos volvemos a encontrar si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.